El Congreso de la Mañana. Bueno, estamos de vuelta en el Congreso de la Mañana. Estas conversaciones que se dan en el Congreso, tras bastidores, son mucho más interesantes todavía que las que se dan aquí frente a las cámaras. Y eso es mucho decir, porque lo que nosotros hablamos aquí es bastante interesante. Claro. Bastante. Pero sobre todo porque nosotros vamos al segmento de internacional contigo y uno se monta en el avión realmente. Randy, ¿cuál es? Y entonces uno nos transportamos y nosotros aprendemos con Randy, y gracias, tanto delante de cámara como detrás de cámara, el porqué, el origen, la cultura y no nada más el conflicto. Entonces vamos, pero a ustedes no tenemos tanto tiempo y tenemos que irnos directo al punto del conflicto. Hoy vamos a ir a Europa. Me encanta. Georgia. Sí. Georgia, la cosa está muy caliente. En el día de ayer, la presidenta de Georgia, en Georgia, la presidenta no es como República Dominicana. La presidenta es jefa de Estado, pero no es jefa de gobierno. Georgia no Estados Unidos, Georgia el país europeo. El país europeo. Se confunde. No, pero eso es el hijo de El que Europa. hace frontera con Rusia. Con Rusia, sí, exacto. por allá, por el mar Mediterráneo. Perdón, el mar Negro. Sí. Entonces, hay una situación ahí. Y es que la presidenta, hace 5 días, perdió el Congreso, los delegados electorales votaron y perdió las elecciones. Entonces, ella dice que no va a salir, porque dice que esas elecciones fueron ilegítimas, que ese proceso es inconstitucional. ¿Y por qué ella dice todo ¿Por qué esto? dice? Bueno, Eso ¿Por te qué va a dice? decir. porque en el año 2017 la constitución de Georgia se cambió y se cambió la metodología para elegir al presidente de ese país. Hasta ese momento el voto era un voto directo. El primer ministro sigue siendo voto directo. Sigue Es siendo decir, voto popular directo. Okay. Sin embargo, con el presidente es distinto. Lo cambiaron a que el voto sea voto por delegado. Algo similar. Como así Estados Unidos. Similar. No, Como totalmente. Estados Unidos. Y donde tú, dependiendo del porcentaje que saca, pues de manera proporcional, pues saque esa cantidad de delegados. Y luego estos 2 meses después van a un proceso eleccionario. Es decir, la gente vota por los delegados Vota por y los delegados votan entonces por el presidente. Tiempo después, no, Exactamente. no el mismo día. Las wow. elecciones fueron el 27, las elecciones populares fueron el 27 de octubre. Okay. Las elecciones de los delegados fue hace 5 días. Wow, demasiado Hace- tiempo. Bueno, normalmente en Estados Unidos es un mes después. Eso fue 2 meses, sí, 2 Ok. meses después. Okay. 1 mes y medio después, aproximadamente. Pero el punto es que la presidenta dice que no va a salir. Dice que es un proceso legítimo, que es inconstitucional y que debe realizarse otro proceso electoral, y está llamando a otras manifestaciones, porque ya se han dado algunas. Dice, habla de que la Unión Europea, Europa es el mayor donante de Georgia y el mayor mercado de Georgia. Si Europa no puede ejercer influencia sobre un país de 3,7 millones de habitantes, ¿cómo puede esperar competir con los gigantes del siglo XXI? Esto es algo que expresa la presidenta de Georgia, que es pro Unión Europea. ¿Por qué se ha dado toda esta situación? Bueno, porque en Georgia, al igual que en Ucrania, al igual que en Rumania, al igual que en Hungría, hay bandos. Los bandos pro Occidente y un bando más pro Rusia. Quienes ganan las elecciones ahora son los prorrusos. Y el primer ministro, que es quien tiene más poder, es prorruso. Tiene 4 periodos ya. Y ellos dicen, ellos retardaron la inclusión de este país a la Unión Europea. Por eso ella pide la ayuda de la Unión Europea. Como ella es pro Unión Europea, entonces acude a esta para que sancione a Georgia, para que dé respuesta, para que
Diciéndole a la Unión Europea, vengan, apoyen, porque puede ser demasiado tarde en algún momento. Exactamente. Pero, ¿qué pasa con relación a todo esto? Bueno, es que el presidente en Georgia, como yo decía en un principio, no tiene el poder que tiene un presidente como en la República Dominicana. Es más simbólico, pese a que tiene derecho a veto. Tiene derecho a veto, pero en otros aspectos. En otros aspectos, a definir, a decretar decisiones nacionales. No es quien dirige el gobierno. No es quien dirige el gobierno. Es el primer ministro. Exacto. El primer ministro es quien dirige el gobierno. Entonces, esta es la situación que se tiene en Georgia, un país muy particular, hace frontera con Rusia. En el año 2007 hubo una situación similar a lo de Ucrania, donde incluso hubo una intervención, una invasión de Rusia. Pero yo te pregunto. En Georgia, para evitar que Georgia formara parte de la OTAN. Luego de ahí, entonces, el pueblo de Georgia pues se ha inclinado más hacia la posición de que Georgia no debe ser parte de la OTAN por un tema de paz y que a ellos les va mejor con la paz que entrando en algún conflicto en el que ellos entienden, mayoritariamente la población, que no estarían en riesgo si no toman algún tipo de acción como entrar a la OTAN. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Ella dice que ella no va a salir. Exacto. Y ella dice que eso es inconstitucional y que fue... ¿Y entonces? No, ya las elecciones se hicieron. Las elecciones se hicieron. El 29 de diciembre va a ser la toma de posesión. Wow. Pero que va... O sea, está bien, Randy, pero ella dice que no. No, lo más probable que suceda es que se mantengan las manifestaciones e intensifiquen. Yo creo que la Unión Europea y Estados Unidos van a continuar financiando ciertas protestas. ¿Por qué digo financiando? Porque hay una serie de organismos internacionales y de agencias internacionales que han estado financiando a la oposición en Georgia. Y una de las quejas principales de la oposición de Georgia es que el gobierno ha obligado a que tengan que declarar quiénes son esas agencias. ¿Cuáles agencias son? ¿Cuáles son los que ¿De apoyan? dónde viene ese dinero? Ese financiamiento. Ese financiamiento. Entonces, esa ha sido una de las quejas. Ellos dicen que no, que ellos no tienen que brindar información acerca de eso. Pero bueno, todo el mundo sabe que esas agencias son de la Unión Europea y de Estados Unidos. Y que tienen su agenda. Exacto, que tienen su agenda. Pero bueno, eso es, en el mundo de hoy eso es bastante válido. República Dominicana hay diversas agendas, hay agencias que tienen agendas específicas, claro, de América del Sur, de Estados Unidos, como la USAID, la Unión Europea tiene su agencia, China también tiene su agencia desde el año 2018. Es decir, eso es como muy común, pero sí debe hacerse de forma transparente. Sí debe hacerse de forma transparente. Otro país que está en una situación bastante compleja es Rumania, que también está en el continente europeo. Rumania hace 2 meses celebró unas elecciones, una primera vuelta electoral, donde ganó un prorruso. Luego se iba a celebrar la segunda vuelta hace 2 semanas. Pero ¿qué pasa? Cuando eso fue el domingo de la semana pasada, se iban a celebrar las elecciones. Pero el viernes, 2 días antes, el Tribunal Constitucional de Rumania anuló las elecciones de primera vuelta. El tribunal. Y anuló, lógicamente, las elecciones que se iban a celebrar 2 días después. ¿Bajo qué precepto? ¿Por qué situación? Supuestamente por injerencias rusas a través de medios de comunicación y financiamiento ilegal. Sí, financiamiento ilegal de una agencia extranjera. Entonces, ese fue el argumento que utilizó el Tribunal Constitucional, anuló las elecciones y bueno, está en una especie de vacío, todavía no se ha convocado a nuevas elecciones y bueno, una situación bastante compleja que se está dando ahí y vemos
que estamos entrando en una especie de guerra fría, donde la democracia pasa a un segundo plano y ahora lo importante para yo apoyarte o no es si tú eres pro-ruso o eres pro-occidente. Si tú eres pro-occidente y yo soy occidente, pues yo te voy a apoyar independientemente de si tú llevas a cabo acciones ilegales y antidemocráticas. No importa, y viceversa. Si tú eres pro-ruso y yo soy ruso, entonces yo te apoyo independientemente de si tú estás haciendo las cosas de forma correcta o no. Todo esto sucede en medio de que ya hoy estamos a 19 de diciembre, dentro de 20 días será la toma de posesión en Venezuela, donde se tendrá una situación bastante interesante. Ahí no en Europa, sino en América Latina. ¿Qué sucederá en Venezuela? Una gran interrogante, pero están en una disyuntiva. ¿Tomará Europa, la Unión Europea y Estados Unidos represalias en contra de Nicolás Maduro? ¿Cuáles acciones podría llevar a cabo? Esto es una gran pregunta, porque en medio de todo esto le está precediendo lo que está sucediendo en Georgia y lo que está sucediendo en Rumania. En otro caso, tenemos a Rusia, que en el día de ayer, el presidente, ayer no, eso fue hoy en la madrugada. Hoy en la madrugada, por la diferencia de hora, el presidente Vladimir Putin retó a Occidente y le dijo que el nuevo misil balístico, el Oresnik, que fue el que lanzó hace un mes aproximadamente, que hubo una confusión de si era un nuclear. Pero no nuclear, si era intercontinental o no. Bueno, al final se aclaró que no es un misil intercontinental, sino que es un misil hipersónico de mediano alcance, lo cual tiene un gran potencial, y Rusia ha hecho gran alarde de este nuevo misil que no se había utilizado nunca se había utilizado en medio de una guerra. Ese sí era el que podía cargar ojivas nucleares. Sí, ese era el que podía cargar. Ese puede cargar. Hay diversos, pero ese puede cargar ojivas nucleares. Sin embargo, Vladimir Putin ha llegado al punto de decir de que con este misil no es necesario ni siquiera pensar en las ojivas nucleares. No, por su potencia. La potencia. Tanto así que en el día de hoy, en la madrugada de hoy, retó a Occidente a que coloquen sus mejores defensas aéreas y antimisiles en Kiev, y que ese misil hipersónico de mediano alcance, el Oresnik, va a atravesarlos sin ningún tipo de problema. Pero analiza esto. Oye, cómo individuos juegan con la vida de otros, porque a ellos no les va a afectar su vida, su integridad física. Juegan, no, mira, te reto, como los muchachitos de antes. Ponlo ahí para que tú veas. Si tú le pones la mano a eso, ahí nos vamos a fajar. O sea, así, si tú me borras esto de mi mapa, yo te borro esto del mapa. Pero que a Putin, por Zelensky, por Estados Unidos, se han muerto miles de personas, pero ellos están vivos. Mátense ustedes, métanse también a la guerra, cojan un arma y métanse también. Cientos de miles de personas han muerto en esa guerra en Ucrania. Wow. Tema lamentable. Y lo peor de todo es que las edades iniciaron en 35 años. Iniciaron el mínimo, 35 años. Eso es. En un principio inició así. Se está hablando de que en los próximos días Volodymyr Zelensky podría reducir la edad mínima a 18 años. O sea, eso es catastrófico. La edad mínima a 18 años para ir al conflicto. Imagínate. Eso es catastrófico. Es extremo. ¿Por qué pero se le está acabando la gente también, las posibilidades de soldados. Está acabando con tu descendencia.
Wow. Tú estás acabando con los cimientos, con el futuro de tu Wow, país. qué desastre. Un desastre. Hoy, 2024, estamos hablando de guerra por conflictos. Es cierto, hay uno que tiene una razón, hay otro que tiene la otra, hay otro que esto, que no debió, que Estados Unidos siempre mete la pata, pero hablar al final de que cientos de miles de personas han muerto por conflictos bélicos, no por un accidente, no por una situación de un momento, no, por conflicto bélico que yo te tiro, tú me tiras, yo te tiro, tú me tiras, que si te pone ahí, yo te doy, y si tú me das, y si tú me acabas aquí, yo te acabo allá. Todavía hoy en día, nosotros estamos en las cavernas. Nosotros estamos en la caverna con tecnología, ya no andamos, ya no usamos el palo con la piedra, ya sí sabemos cómo es el fuego y andamos con mucha tecnología. Pero en las mismas cavernas que antes. Pero hemos tenido, yo diría que peor, porque cuando tú tienes la conciencia, conciencia, se te debe juzgar diferente. Hemos tenido un proceso de involución en materia de derecho internacional en los últimos años, lo cual es lamentable. Y Europa, entonces, Europa, Piero, el primer mundo. A propósito de eso. Oye, a propósito de eso. La involución mismo, no se merece. El tribunal finlandés autorizó la venta de activos rusos a beneficio de Ucrania. Es decir, los activos rusos que están en Finlandia. En Finlandia. Pero eso puede ser vendido para beneficio de Ucrania. Pero eso no le causaría problema a Finlandia. Sí, le va a causar problemas. Desde el punto de vista del derecho internacional, esto es totalmente ilegal. Sería ilegal. Además de eso, esta es la razón por la que se ha venido acelerando la construcción de una moneda aparte del dólar, un sistema financiero aparte del sistema SWIFT, que Donald Trump ha querido, en un momento dijo que todo el que intente hacer eso pues va a ser enemigo de Estados Unidos. Pero que lo que pasa es que están llevando a que los países que no son aliados de Estados Unidos tengan que hacer eso de forma obligatoria para poder sobrevivir. Se le ha puesto difícil, claro. Es que lo están llevando a eso. Y este tipo de acciones lo que van a hacer es que van a acelerar ese proceso. Claro. ¿Por qué? Porque la confianza se ha perdido. Es que hay dos mundos ya. Wow. Es que esa globalización de que nosotros hablamos a partir de los 90 y la confianza y el intercambio el intercambio comercial y el intercambio monetario, financiero del mundo, pues parece que está llegando a su fin. Sí. Parece que está llegando a su fin, porque si tú en un momento tienes algún tipo de conflicto conmigo, tú vas a agarrar y tomar las inversiones que yo tengo en tu país. Es que no debería existir argumento. Eso es peligroso. No debería existir ningún tipo de argumento para tú tomar. Eso desestabiliza el mundo. Exacto. Aparte de eso, que contradice el principio de la propiedad privada de esa globalización liberal. Claro. O sea, un principio fundamental de la propiedad privada. Pero nosotros... O sea, no hay argumento alguno que desde el liberalismo pueda defender que se esté haciendo este tipo de cosas. Hoy en día, 2024, tú le quitas el 20, el 2 y el 0 y le pones un 19 y estamos igualitos. En 1924, similar, con el mismo desorden, con la guerra, terminó la Primera Guerra Mundial, pero todavía vamos rumbo a la Segunda Guerra Mundial. O sea, nosotros estamos similar a la Guerra Fría, similar, estamos, como tú dices, una involución de 100 años, en este aspecto, en Europa y obviamente en el mundo. Y políticamente América está fea. La situación es peor porque cuando estaba en la Guerra Fría, la Unión Soviética le vendía petróleo sin ningún tipo de inconveniente a la Unión Europea. Sin ningún tipo de inconveniente. Hoy vemos que eso se ha roto. Es decir, que el intercambio comercial entre Rusia, en ese momento la Unión Soviética y Europa era más fluido en aquel momento que hoy. Para ir culminando, en el día de ayer, el Congreso, el Senado de Brasil aprobó una ley que prohíbe el uso de celulares por parte de alumnos
en las escuelas. Ah, Claro, sí, hacía días que estaban en eso. Educación Aquí también está prohibido. la parte de la educación Aquí obligatoria. también está prohibido. No, aquí los niños, yo veo que los niños Yo hacen estoy- video en las Estoy escuelas. relajando. No debería, pero, o sea, no está por ley prohibido, pero sí hay regulaciones supone que internas hay entre las escuelas y los regulaciones Pero colegios. allá, No, allá. Pero yo lo dije sarcástico. La Cámara de Diputados lo había aprobado, ahora el Senado Sí. pues, Lo ratifica. lo ratifica. Bueno, ahora solo está a espera de que el presidente Lula da Silva pues no lo vete. Que está muy enfermito. Sí, está muy enfermito Lula. Le hicieron 2 operaciones en los últimos días. Hizo una operación del cráneo. Se va Lula Eh, con su amigo La situación... Ok. con el uruguayo. ¿Cómo se llama? El que- con Pepe. con Pepe, pero No, todavía no, está no. ahí. Está Bueno, ahí. pero tan malito los dos. Ah, Jesús. No, Está buena pero ley, Pepe está, tiene... está cerca interesante de la 90. la ley. Vamos a, en la semana que viene, en otro programa, vamos a hablar de eso. Sí, un tema muy interesante que yo creo que debería discutirse. Por eso vamos a hablar. Aquí Y también vamos a ver puede si traerse. quizás, a raíz de la iniciativa de la diputada Soraya con el tema de las meriendas, podemos tal vez hablar con ella, a ver si hay algún proyecto o algo similar aquí. Que ella siempre ha abrazado el tema de la juventud. También vamos a ver si conseguimos unos cuantos diputados jóvenes. Gente, nosotros vamos a una pausa. No se muevan porque al regresar y antes de pedirnos tenemos que hablar del arroz. El Congreso de la Mañana.